ejemplo, recuerden que aquí en este ejemplo que pongo el t no es incógnita, ya que el t representa la variable independiente, ¿no? X y y vendrían a ser las funciones que son las incógnitas y que nos gustaría determinar. ¿Ok? Igualito en esta segunda ecuación, ¿no? Acá está X y Y, las funciones incógnitas. Ok, entonces a eso se le llama un sistema de ecuaciones. Ahora, nosotros vamos a llamar un sistema de ecuaciones autónomos, es el otro concepto, ¿ya? Autónomos. Cuando aquí nosotros, aquí a la derecha, ¿no? Después de la igualdad o después de la derivada, lo que está a la derecha, no aparece ahí dentro de esta expresión la variable independiente. ¿Sí? Como no aparece la variable independiente, a ese tipo de ecuaciones le llamamos autónomas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? X más Y derivada de Y igual X por Y, digamos. Entonces se entiende aquí que X y Y son funciones que dependen de T, ¿de acuerdo? Pero en la ecuación diferencial o en las dos ecuaciones que vemos aquí no aparece pues para nada la variable T aquí a la derecha, ¿no? Aquí no aparece. Entonces a eso nosotros le llamamos una ecuación autónoma o un sistema, ¿no? De autónomas, decimos, ¿no? Un sistema de ecuaciones autónomas. ¿Da claro? ¿Sí? Son definiciones nada más. Ecuaciones autónomas, entonces. Un sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema autónomo, decimos. Ok, una vez que tienes en claro eso, podemos recordar lo siguiente, mire. Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones, imaginemos que acá tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Todas estas de acá, en este caso que he escrito, es un sistema autónomo, ¿sí o no? Mire, este es un sistema autónomo, ¿no? Acá tengo la derivada de la función incógnita x1 y acá viene una expresión que involucra a x1 hasta xn. Y así sucesivamente, ¿no? Acá tengo la derivada para la función x1. Esto de acá, digamos, ¿no? Es un sistema autónomo, ¿no? Porque aquí a la derecha de la igualdad no estamos involucrando dentro de la función o la expresión que vaya a aparecer aquí, no estamos involucrando a la variable independiente, ¿de acuerdo? Entonces a esto le llamamos un sistema autónomo. ¿Y qué vamos a hacer cuando tenemos un sistema autónomo? Mire, un sistema autónomo lo podemos representar en una forma más compacta, ¿no? Por ejemplo, si todas estas x1, x2 que vienen a ser las derivadas de las funciones incógnitas, ¿no? Esas x1, x2 nosotros lo podemos expresar en forma de un vector, ¿no? Así. O también lo podemos escribir así, ¿no? El x lo podríamos expresar en forma de columna, donde esto sería un vector, ¿no? Así lo podríamos expresar. Donde acá, un vector columna, donde acá estamos colocando las incógnitas, ¿no? En forma de columna. Aquí se ha colocado en forma de filas, ¿no? No hay ningún problema, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos puede usar cualquier representación, ¿no? Entonces, este sistema, ¿no? Por ejemplo, en la primera ecuación, yo lo puedo expresar así, ¿no? F1 evaluado en una X grande, ¿no? Para no estar escribiendo X1, XN, eso es como la función F1 evaluada en un X grande. Y entonces acá hasta la última función, la derivada de XN se puede escribir así entonces, ¿cierto? Así. Pero esto entonces pasándolo a forma vectorial, estas derivadas se pueden escribir como derivada de X, donde X representa esto. Y todas estas de acá pues se pueden escribir así, ¿no? Como F1 de X grande hasta Fn de X grande, ¿no? Así. Pero esto de acá nos debería hacer recordar de que esta es la forma como uno escribe un campo vectorial, ¿no? Esto de acá al final se puede escribir como un campo, una F grandota de X, ¿no? Que hace que represente a todo esto. O lo que vemos aquí, ¿no? Aquí lo hemos escrito en fila. F grande de X que viene a ser una función que eh, está definida de esta forma, ¿no? Que tiene n coordenadas, donde la primera viene a ser el f1 en x grande, y luego viene el f2 en x grande, hasta el fn en x grande. O sea, es una función vectorial, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros función vectorial. Ustedes no sé si se acuerdan cuando han estudiado multivariable, las funciones vectoriales en algún momento se han utilizado, ¿no? Por ejemplo, esta de acá es una función, un campo vectorial, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este es un campo vectorial, que uno lo puede denotar así o si quiere lo puede denotar el campo vectorial así, ¿no?
forma de columna. Pero ese es un campo vectorial, ¿no? Que aquí viene eh, dos entradas y la salida es o sea, la entrada es un par ordenado, la salida es un par ordenado, ¿no? A eso le llamamos un campo vectorial, ¿no? O podríamos tener en forma más general, ¿no? De repente las entradas son unas ternas y entonces la salida es una terna también, ¿no? Entonces acá tendrías que escribir en cada componente eh, una función, ¿no? Por ejemplo, podría ser así. Esto, ¿no? Esto es un campo vectorial también. La entrada es una terna y la salida es un vector, pues, de tres componentes, ¿no? Entonces, esto le llamamos nosotros un campo vectorial. Entonces, cuando nosotros tenemos así un sistema de ecuaciones autónomas, así, esto, ¿no? Se llama autónoma. Lo que podemos hacer es que ese sistema se puede expresar en una notación más simplificada, así, ¿no? Donde acá esta X representa este vector, ¿no? Y esta F, pues, es un campo vectorial que estaría constituido, o cada una de las componentes de este campo serían estas funciones que aparecen aquí en la definición, bueno, no, que aparecen aquí en la ecuación, en el sistema de ecuación. ¿Está claro? Ujú. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda sobre un sistema autónomo? ¿Cómo podemos nosotros representarlo en forma vectorial, ¿no? O sea, en forma vectorial se va a expresar en forma más simple así. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna observación por ahí, de repente, alguna consulta, ¿no? Todo claro, ¿no? O sea que, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, ¿eh? Entonces, vamos a un ejemplo sencillo, pues, ¿no? Para no complicarnos, porque esto solamente es definición, entender un poco, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener la ecuación aquí, ¿no? X por Y más Y, así, ¿no? Su primera derivada de X, la derivada de Y igual a X menos Y al cuadrado, por ejemplo. Esto de acá es un sistema, que si yo lo expreso en forma vectorial, sería así, ¿no? La derivada de X igual aquí a XY más Y, X menos Y cuadrado, ¿sí? Así, ¿no? Que esto, claro, al final quedaría mejor si yo esta cosa digo así, ¿no? Profe, esta cosa es como escribir F evaluado en X, ¿no? Claro, donde el F grande, profesor, en X, coma Y, se define como X por Y más y X menos Y al cuadrado. Simplemente es eso, ¿no? Solamente estamos tratando de expresarlo esto de otra manera, en una notación un poco más simplificada que es en forma vectorial, ¿ya? ¿De acuerdo? Esto de acá es el campo vectorial, campo vectorial. Ya está. Muy bien. Eso es lo que trato de decir aquí, ¿de acuerdo? Cuando tengo un sistema autónomo lo podemos expresar así, ¿no? La derivada de x, donde x es el vector, donde está x y y como coordenadas, ¿no? El x grande, ¿ok? Ya, eso de ahí sería eh, la representación y vamos a ver y eso en qué a ver, vamos a ver qué nos beneficia eso. A ver, mire, en primer lugar quiero que recordemos algo, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando en cálculo multivariable, ¿no? Recuerdan que un campo vectorial, ¿no? Acá tenemos un campo vectorial, un ejemplo de un campo vectorial, ¿no? Por ejemplo, aquí hay bueno, esto no se ve muy bien, parece tampoco más, la notación no ayuda, ¿no? Acá debe ser una coma más grande para separar que hay dos entradas, ¿no? Aquí hay una y esta es otra entrada, ¿no? Como ahí vemos esa doble coma, podría uno confundirse, ¿no? Esas comas que vemos en 0,9 y en 1,2 son decimales, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de acá es una función vectorial, digamos, ¿no? Campos vectoriales, ¿no? Entrada un par ordenado, salida, un par ordenado. Entonces, lo que uno ve aquí es la representación de un campo vectorial, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Si tú agarras un punto por aquí, en este plano, evalúas ese punto en esta función, te sale como resultado un par ordenado, que ese par ordenado lo representas como un vector, ¿no? ¿No? Y eso es lo que se hace aquí.
Igualito, ¿no? Yo agarro este punto lo evalúo en la función, me arroja un resultado, ese resultado lo represento así como un vector. Y así, ¿no? Y así hago con todos los puntos, o con varios puntos en el plano, ¿no? Voy a tener un gráfico donde aparezcan así varias flechitas. Igualito acá, ¿no? Esto es lo que se ha hecho de manera análoga aquí, ¿no? Agarramos algunos puntos del plano y en cada uno de esos puntos del plano hemos evaluado en esta regla y el resultado que sale lo hemos representado con un vector, ¿no? Cuyo inicio o cuya punto inicial del vector es el punto donde hemos evaluado esta función, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro, eso que quede claro, ¿sí? Acá hemos hecho así, Profesor, hemos hecho este ejemplo, o este gráfico se ha trabajado de esa forma. Se ha tomado varios puntos y se ha empezado cada punto a tabular o evaluar en esa función. profesor, Ahora, dígame. entonces ya tenemos la expresión de la función vectorial. Este, si lo queremos pasar a la notación autónoma, ¿cómo lo pasaremos para identificar bien, profesor? Ahorita vamos a ver. Ujú. Ya, lo que pasa es que ahorita, sí, ahorita lo vamos a ver, solo que ahorita simplemente estamos viendo de que esto nada más acá lo que yo tengo es un campo vectorial nada más. Todavía no lo relaciono con una ecuación porque esto en sí, por sí solo, es un objeto independiente, es un campo vectorial esto, ¿no? Lo que uno ve en cálculo multivariable. Esto de acá es simplemente un campo vectorial y lo que estamos tratando de ver aquí es cómo representamos gráficamente un campo vectorial nosotros, nada más. Después ya lo vamos a conectar, obviamente, ¿no? Con una ecuación o con un sistema, ¿ya? Pero primero recordemos la idea de un campo vectorial y cómo se hacía su representación gráfica, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Agarramos muchos puntos y en cada punto empezamos a tabular en la regla en la función y al momento de tabular nos sale un resultado. Ese resultado lo representamos como un vector, cuyo punto inicial de ese vector va a ser el punto donde se ha evaluado esta función vectorial. Ya, entonces se va a tener un gráfico como lo que ven acá en este caso, ¿no? Dependerá de la regla de correspondencia, según eso vamos a tener un gráfico distinto, pues, ¿no? Pero eh, ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, si tú tabularas con muchos puntos acá hemos tabulado con algunos, acá también con algunos, ¿no? Imagínate que tabulas con más puntos, ¿no? Con más puntos. Por ejemplo, este nada más, ¿no? Imaginemos que aquí tabulamos con más puntos. Entonces, si yo tabulo como más puntos, mire, por ejemplo, acá, la gráfica me sale así. ¿De acuerdo? O sea, si yo pongo más puntos, tabulo más puntos y por cada punto dibujo la flechita o el vector que va a resultar, la gráfica sería un poco distorsionada, ¿no? Mira, las flechas se cruzarían porque hay algunas flechas que me van a salir más grandes, otras más pequeñas, ¿no? Todo dependerá, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico la flecha que está acá es más grande que la flechita que está acá en el otro círculo. Eso es lo que va a salir, ¿no? Va a salir más grande aquí, acá va a salir la flechita o el vector más pequeño. Entonces, si yo dibujo así, pues me van a salir varias flechas y esas flechas, como veo aquí, van a estar un poco desordenadas porque veo que se van a cruzar, intersectar y malogra mi gráfico, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí a la derecha, en cambio, ya es una forma ordenada de esto. ¿Qué es lo que se hace? Aquí, este gráfico que está aquí, a todos los vectores que están acá, lo volvemos del mismo tamaño, ¿no? O sea, solamente lo volvemos del mismo tamaño y las direcciones que tienen todos los vectores de aquí no lo cambiamos para nada, ¿no? Sus direcciones son las mismas, solo lo que vamos a tratar de modificar a este gráfico es el tamaño de los vectores. Es decir, todos los vectores que están acá los voy a dibujar del mismo tamaño, nada más. Al dibujarlo del mismo tamaño y de un tamaño pequeñito de un tamaño pequeño, vamos a tener un gráfico como lo que ves acá. Entonces, este gráfico es un gráfico más ordenado a comparación de esto, ¿no? Entonces, este de acá es el llamado campo de direcciones, ¿no? Porque este es un gráfico donde nosotros más estamos recopilando la dirección de los vectores que el tamaño de los vectores, pues, ¿no? Estos son sus tamaños reales, pero así se ve el gráfico distorsionado. En cambio, si solamente tratamos de tomar sus direcciones, entonces a todos estos vectores, como tienen tamaños distintos, los vuelvo de un mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, podría volverlos unitarios, de repente más chiquitos, y la gráfica quedaría más ordenada. Entonces, este es un gráfico donde a esto le llamamos un campo de direcciones de este campo vectorial, porque este gráfico está recopilando las direcciones, ¿no? De los vectores que estaban acá.
Solo está tomando aquí, acá se está tomando en cuenta las direcciones de los vectores que habías dibujado acá. Entonces, ese es un campo de direcciones para un campo vectorial. ¿Ok? Ya, entonces, entonces vamos a ver eso, ¿no? O sea, todavía hablemos de un campo y ya, ¿no? La ecuación todavía lo relacionamos después a un sistema, ¿no? Primero recordemos lo de cálculo multivariable, que esto es un campo vectorial, que su representación nos da esto cuando empezamos a tabular en varios puntos, pero para uniformizar estos vectores y tener una gráfica más ordenada, lo que hacemos es estandarizamos los tamaños de todos estos vectores y la gráfica resultante sería así. Entonces, esto de acá sería lo que llamamos un campo de direcciones del campo vectorial. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto de acá lo vamos a relacionar ahora con una ecuación diferencial, pues, ¿no? Cuando uno tiene una ecuación diferencial, obviamente una ecuación diferencial lo podemos expresar un sistema, ¿no? Estamos hablando ahorita todo de sistema. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones autónomas nada más, también todo es autónomo lo que vamos a estudiar aquí. Entonces, acá el sistema autónomo lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Habíamos dicho, donde va a aparecer un campo, pues, ¿no? Cuando yo tengo un sistema autónomo, al expresarlo de esta manera, pues lo que está aquí va a ser un campo vectorial, ¿sí? Un campo vectorial. Y bueno, entonces, este campo que está asociado a este sistema, obviamente aquí estamos haciendo, digamos, a manera de ejemplo, una representación, ¿no? De su campo de direcciones de este campo vectorial. Digamos que este es. Entonces, gráficamente, yo entiendo, ¿no? Que esta X que yo busco que satisfaga la ecuación, ustedes deben acordarse como X es. Esta X en realidad, pues, como depende de t, es una función en realidad que lo vemos así, ¿no? Es una función vectorial. ¿Se acuerdan de cálculo multivariable también ese tipo de funciones? En realidad esa x, pues, ¿no? Es así, ¿no? Es una x que a cada t, ¿qué nos arroja? Nos arroja un vector, pues, ¿no? Un vector, el x1 en t, x2 en t, xn en t, ¿sí o no? Así era, ¿se acuerdan eso de las funciones vectoriales en cálculo multivariable? ¿Ya? Entonces, esta x que está acá, pues, ¿no? En realidad es de esta forma. Y ustedes recuerdan que en cálculo multivariable, esta función es llamada, esta de acá, ¿no? Es llamada una función vectorial, ¿no? Esta cosa de aquí. Cuando tú lo hacías una representación de la función vectorial, la representación era así, ¿no? Tú tenías el intervalo o el dominio y acá dibujabas el espacio o el plano donde caiga ese conjunto, ¿no? Así. Acá estoy haciendo un gráfico en dos dimensiones nada más, pues, ¿no? Entonces tú sabes que una función vectorial se representaba así, ¿no? Eh, Aquí, ¿qué me resultaba en este conjunto? En este plano, lo que me resulta es una curva, ¿no? Me va a salir una curva, la cual tenía una dirección, ¿no? Una orientación, porque esa orientación iba de acuerdo a cómo iba avanzando los valores de t de menos a más, de menor a mayor. Entonces uno seguía una orientación, ¿no? Cuando hacía la representación de esta función vectorial. ¿Está claro eso? ¿Recuerdan eso cuando estábamos viendo cálculo multivariable? Ujú. Sí, ¿no? Eh, ok, ya está. Sigamos entonces. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, miren, que esto es solamente estamos recordando lo que era una función vectorial. Solo estamos recordando, ¿no? Que era así, una función que toma como dominio un intervalo en general y sus imágenes son vectores, ¿no? Y gráficamente, pues si estábamos en R2, gráficamente tendríamos como resultado esta curva, ¿no? A medida que el tiempo avanzaba, teníamos esta curva que se orientaba de esta forma, digamos. Ok, jóvenes, ¿está claro eso? Ahora,
Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, si esto es el campo vectorial que está apareciendo aquí en este sistema de ecuaciones, entonces la solución, o sea, gráficamente, este sistema me está diciendo pues que yo trato de buscar una curva, ¿no? Que satisfaga esto, o sea, una función X, un campo vectorial que satisfaga eso. Que gráficamente debería ocurrir esto, pues, ¿no? Debería ocurrir que como esto de acá es la derivada, ¿no? La derivada, tú te recuerdas que cuando tienes una curva, su derivada como campo, como función vectorial es un vector, pues, ¿no? Es el vector tangente, ¿sí o no? Esto de acá, si esto es el X, esta cosa que está acá es su derivada, ¿no? De X, ¿sí o no? En un punto específico. Es un vector, el vector tangente, lo que le llamamos nosotros. ¿Ok? Y acá me está diciendo entonces que los vectores tangentes son iguales al campo vectorial evaluado en ese punto, ¿no? Por ejemplo, en este punto, si yo calculo la derivada de la solución que tenga este problema, la derivada de la solución que tenga este sistema en ese punto tendría que ser igual al valor que toma el campo en ese punto. Es decir, digamos, en este punto, el valor que toma el campo en este punto no sé cuánto es, pero sé que su dirección sería igual a la dirección de este vector. Porque recuerden que estos vectorcitos que están acá son las direcciones, ¿no? Que toman estos campos, que toma este campo, ¿no? Entonces, básicamente yo entiendo que la derivada, que es el vector tangente, tendría que ser un vector, mirando este gráfico, paralelo a él, pues, ¿no? El vector tangente. O sea, el vector tangente podría ser un vector más grande, eso sí, pero tiene que ser este vector chiquitito que está en el campo me indica pues la dirección de ese vector tangente. Entonces, gráficamente lo que yo tengo aquí es que si yo quisiera trazar la curva solución, la curva solución debería ser una curva de tal forma que en cada punto de esta curva, estos vectorcitos que están dibujados aquí deben ser tangentes, ¿no? Deben ser tangentes estos vectorcitos que están dibujados aquí. Entonces, estamos viendo pues además, ¿no? Que con mirando esta gráfica podemos ver cómo se orientan las curvas, las flechitas que está pasando, ¿no? Pareciera que aquí que toda la curva, solución que yo trace, tendría que tener un movimiento así, ¿no? Tipo un movimiento, ¿cómo le llamábamos a esto? Un movimiento espiral, ¿no? Algo así. ¿Sí o no? Mirando el sentido de la flecha, parece que una curva que satisfaga esta ecuación tendría que ser una curva que sus vectores tangentes tengan que estar dirigidos o ser paralelos a estas flechitas que ves ahí, ¿no? Entonces, más o menos mirando estas flechitas de acá, puedo darme una idea de que la curva de solución de este sistema tendría un movimiento o una forma tipo, ¿cómo se le dice esto? Ok, ya, tipo espiral, disculpe, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna duda por ahí, jóvenes? ¿Están ahí, no? Sí, ¿no? Está claro, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, igual profesor. pregunten, ¿no? Si algo no está Sí, claro, igual profesor. pregunten, pues, ¿no? Ok, muy bien. Ya, si no está claro, igual pregunten, pues ya, entonces tenemos esto en claro. Esto es básicamente un poco, lo que estoy haciendo es un poco de teoría, lo básico, para comprender, bueno, ya después vamos a hacer las cosas de cálculo, cómo se resuelve un sistema, ¿no? Cuáles son los procesos. Pero hay que entender en claro siempre un poco la noción teórica, ¿no? De qué información nos brinda, qué entendemos por esta ecuación, ¿no? Dentro de la medida que se puede. Muy bien, entonces ese es un sistema de ecuaciones, entonces autónoma nada más. Recuerden que igual solamente vamos a estudiar autónomas por ahora, ¿ya? Por ahora autónomas. En realidad generalmente estudiamos autónomas, ¿sí? Las no autónomas no lo enfocamos mucho nosotros, más las autónomas. Ahora, entonces, una vez que quedó claro ese concepto, ¿no? De entender que si este es un sistema, en un sistema va a estar asociado a un campo vectorial. Este campo vectorial que está aquí, su campo de direcciones de este campo vectorial, ¿no? Que es esto, este es su campo de direcciones, me va a dar una idea de cómo serían las curvas soluciones de este sistema. Al ver este movimiento aquí, al ver este patrón de las flechitas, por ahí puedo tener una idea intuitiva de que
las soluciones o las curvas soluciones para este sistema tendrían que tener un movimiento tipo espiral, ¿no? Por la forma como estas flechitas están ubicadas o graficadas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, una vez que queda claro eso, vamos a ver el concepto de solución de equilibrio, algo que también habíamos visto cuando estudiábamos ecuaciones de primer orden, ¿no? Solución de equilibrio. Entonces acá también introducimos ese concepto. Solución de equilibrio, ¿qué es? Es aquella solución constante, jóvenes. Solución de equilibrio es aquella solución que es constante, ¿no? La función constante, bueno, acá está escrito de otra forma, pero ¿qué cosa es una solución de equilibrio? Es aquella solución que es constante. O sea, ¿cómo es eso, profesor? O sea, una solución constante quiere decir que el x en t siempre va a tomar como resultado el mismo vector, ¿no? El mismo vector, o sea, recuerda que acá sale un vector de varias entradas, ¿no? Pero entonces todas las entradas de acá siempre van a ser constantes para cualquier valor de t. Esa es una solución constante, ¿no? Esa solución constante, pues lo podríamos expresar así, ¿no? De repente así, ¿no? Donde x sub 0 es un vector constante, ¿no? Entonces el x de t igual a x sub 0, digamos, podríamos expresar así, a una solución de equilibrio. Esto es algo constante. Pero ya, ¿cómo se halla una solución de equilibrio, no? Porque por definición una solución de equilibrio es aquella solución constante. Bueno, para hallar una solución de equilibrio, lo único que tendríamos que hacer es encontrar las raíces o los vectores o las x grandes, como quieran verlo, que anulan a este campo, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? Hay que resolver esto entonces. O sea, esta x sub 0 serían todas las x sub 0 que hacen que el campo se anule ahí. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces, eso es, jóvenes, solución de equilibrio. ¿De acuerdo? Es aquella solución constante y cómo voy a conseguir esa solución de equilibrio cuando tenga un sistema autónomo, simplemente encontrando los vectores o las x sub ceros donde el campo vectorial se anula. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones diferenciales autónomas. Entonces, si yo digo, pero quiero encontrar una solución constante para este sistema, ¿no? O sea, una solución constante, ¿no? Quiere decir que el x de t sea constante y el y de t sea constante, ¿no? ¿Quién sería ese par constante que satisface la ecuación diferencial o el sistema de ecuaciones, ¿no? Eso es lo que busco aquí, ¿no? En este ejemplo, solución de equilibrio se le llamaría a eso. En ese caso, ¿qué nos dice la teoría? Para hallar las soluciones de equilibrio, simplemente tú tienes que igualar a cero, pues estas cosas de acá, y eso generará un sistema de ecuaciones, pues, ¿no? Un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces tú tienes que hacer eso, ¿no? Igualar el campo a vector nulo. Recuerden que este es el vector nulo. Eso quiere decir, pues, que esta cosa es igual a cero y esto es igual a cero, ¿no? Cada uno se iguala a cero, ¿no? Bueno, igual ahí se va a formar ya un sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo igualo esto a cero, como ambos tienen x, puedo factorizar x y este 2 multiplico acá, me quedaría así, ¿no? Y de acá igualito factorizo y este 3 lo multiplico, así, ¿no? Ya está. Y ya tengo que resolver ese sistema, pues no hay que resolver. Ya ese es un sistema algebraico, pues no, ya no tiene que ver nada acá, ecuación diferentes, derivadas, nada. Simplemente este es un sistema algebraico donde yo tendría que encontrar cuánto vale x y cuánto vale y, o cuáles son los pares ordenados que satisfacen esas dos ecuaciones algebraicas. Entonces, una vez que tengo eso, resuelvo y miren, según esto salen estos 4 puntos, ¿no? O sea, ya esto no es nada complicado, pues no es un problema sencillo para para ustedes. Entonces, te saldrían 4 puntos. Eso quiere decir que hay 4 soluciones de equilibrio, ¿no? O sea, una solución de equilibrio o una solución constante sería esta, pues de acá, ¿de acuerdo? Otra solución constante sería esta de acá, ¿no? Otra solución constante sería esta de acá. Y otra y la última solución constante sería esta, ¿no? Ahí están las 4 soluciones constantes. ¿Alguna pregunta por ahí?
A ver, gráficamente, ¿cómo son las soluciones constantes? Si nosotros vamos a dibujar las curvas soluciones, recordando de que todas estas funciones tienen como dominio todos los reales, pues, ¿no? Porque al ser constantes, su dominio, usted puede tomar cualquier valor, ¿no? ¿Cierto? Ok. Ya. Entonces, mira, ¿qué pasa si gráfico yo esto, ¿no? Como estamos en R2, ¿no? Ya que acá hay dos variables, se supone pues que aquí está R, ¿no? Y aquí, como son, esto recuerda que son como funciones vectoriales, pues, ¿no? Que para todo valor de t me van a arrojar acá un gráfico. Pero en este caso, como siempre toman el mismo valor, entonces su gráfica va a quedar así, ¿no? Por ejemplo, para la primera va a quedar un punto nada más, ¿no? Este es para el x1, ¿no? Para el x2, ¿qué va a quedar igual? Va a quedar un punto nada más, pues, ¿no? Va a quedar esto, ¿no? Este es para el x2. Y el x3, ¿cómo sería? También un punto nada más, bueno, porque es constante, no cambia. Y el otro 1, 1, por ejemplo, por acá, ¿no? Por acá, x4. ¿No? Entonces así quedan gráficamente las curvas soluciones de las soluciones constantes, quedan puntos en el plano, solamente son puntos. No quedan como acá, ¿no? Generalmente una curva solución o una función vectorial, cuando hacemos su trazo, nos debería salir una curva acá. Pero eso es cuando no es constante, pues, ¿no? Pero en este caso, como aquí estas funciones son constantes, su gráfica o su representación son puntos nada más, ¿no? Cada uno es un punto, ¿no? Esta x1 esta es su representación, un solo punto. Igual para la x2 y etcétera. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿Todo bien, no? ¿Hasta ahí? Ya, entonces sabemos que es una solución de equilibrio, entonces. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, ahora sigamos con algunas definiciones. Hay que avanzar bastante con las definiciones, nada más. Todas son definiciones, teoría, nada más, cosa teórica. A ver, quiero ver hasta dónde debo llegar. A la izquierda, bastante teoría ahí, ¿no? Pero igual, vamos a tratar de resumir la teoría y obviamente hacer lo más importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, aquí, todo esto de acá es un poco de noción teórica, ya no hay tanto muchos cálculos, pero sí hay que comprender nada más, bueno, comprender lo que está queriendo decir. Ahora, ¿qué es un retrato fase? Definición de retrato fase, ¿ya? ¿Qué cosa, a qué le vamos a llamar nosotros retrato fase? Miren, cuando nosotros tenemos aquí un sistema autónomo, como lo que ves aquí, ¿no? Este es un sistema autónomo. Entonces, un retrato fase básicamente es una gráfica de las curvas soluciones que tiene este sistema. O sea, graficamos algunas curvas soluciones, pues no todas, ¿no? De este sistema, algunas curvas soluciones, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí estamos dibujando algunas curvas soluciones, ¿no? Estas de acá que ves aquí son algunas curvas soluciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Estas de acá, ¿no? Esas curvitas que ves aquí. Esas son algunas, no son todas las soluciones o todas las curvas soluciones del problema que está acá, ¿ya? Simplemente son algunas. Pero aquí llamamos exactamente retrato fase. Lo que pasa es que cuando en algunos gráficos, al tener algunas gráficas de las curvas soluciones, ya con esas gráficas de aquí ya puedo tener una idea de cómo serían cualquier otra curva, más o menos cómo sería su gráfica de cualquier otra curva solución. Entonces, mirando este gráfico, yo entiendo que cualquier otra curva solución, por ejemplo, una curva solución que esté pasando por el punto que coloco aquí, debería ser pues una curva que tiene más o menos esta orientación de las curvas, ¿no? Sería así, algo así, que se va a ir para acá, ¿no? Algo así. Bueno, según las flechitas, no, se va para el otro lado, ¿no? Sería así que diga, disculpe, así, que se están metiendo para acá, así. Por ejemplo, una curva de solución que está por acá, más o menos iría así. Así.
Una curva de solución que va por acá más o menos va así. Una curva de solución que pasa por este punto más o menos va a ser así. Una curva de solución que pasa por este punto más o menos va a ir va a ir así, pues, ¿no? Con la flechita apuntan para allá. Entonces, eso es un campo, un retrato. A ver, no se ve bien esta flecha, ¿no? No están tan, bueno, el gráfico no es tan bueno. Debe ser así, creo. Ya, entonces, nosotros llamamos entonces a este gráfico que hemos dibujado aquí de color, este gráfico que ves acá, a un retrato fase le llamamos porque básicamente, mira, con este gráfico ya nos podemos dar cuenta de que cualquier otra curva solución que tengas vas a poder tener la idea de cómo es más o menos su gráfica, ¿no? Vas a ver cómo se orienta. No es que tengamos que dibujar todas las curvas soluciones aquí, ¿no? Sino que simplemente algunas curvas están trazadas, pero con esas algunas curvas yo ya puedo tener una idea de cómo serían las curvas soluciones restantes o otras curvas soluciones. Ya a eso de ahí le llamamos nosotros un retrato fase, a ese gráfico. Entonces, más adelante vamos a ver más retratos fases, ¿de acuerdo? Pero eso sí lo veremos más adelante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ya, para que tengas una idea. Ya, a ver, un momento. Ujú, ujú, ujú. A ver, un momento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver un momento, en un momento voy a copiar algo para que podamos dar una idea, un ejemplo, pues, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar este gráfico y les voy a mostrar. A ver, copiar. Ujú. Ya, a ver, miren, ¿no? Es donde estábamos, me quedé, todavía no voy ahí, ¿no? Voy acá. Ya, entonces acá, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a copiar acá nada más, miren, esto. Esto que yo tengo aquí es un ejemplo de un retrato fase, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí esto se ha dibujado algunas curvas soluciones, no son todas, ¿no? Estoy dibujando algunas, pero ya entiendo yo que, por ejemplo, si alguien dice, profe, ¿cómo sería una curva solución que pasa por este punto? Ah, bueno, siguiendo la forma de las gráficas, entonces una tendría que tener una forma así también, tipo así, ¿cierto o no? Una solución que esté pasando o una curva de solución que pase por este punto tendría que tener esa forma, pues, ¿no? Como están teniendo estas de acá. Algo así que va saliendo así, ¿cierto? Entonces, ese es un retrato fácil, la gráfica que está acá, ¿no? Donde ya cualquier otra curva de solución, ya voy a tener una idea de cómo es más o menos su trazo, ¿no? Si algunas se están comportando así, estas ya me dan la idea de cómo sería cualquier otro trazo, ¿sí? Otra curva de solución. Entonces, a eso le llamamos un retrato fase, a esta gráfica que se hace acá, ¿sí? Entonces, eso es un retrato fase. ¿Ok? Entonces, más adelante, como le digo, vamos a nosotros a estudiar retrato fase de ciertos sistemas. ¿Ya? Ahora, bueno, entonces eso es un poco sobre los conceptos de sistemas de ecuaciones, y, ¿no? Más que todo autónomos es lo que hemos estado mencionando aquí. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a estudiar ahora sí lo que más nos interesa, que son los sistemas lineales, nada más. ¿No? Vamos a estudiar sistemas lineales, ¿de acuerdo? De todos los sistemas que hemos estado viendo hasta ahora, nos vamos a enfocar por ahora en solo en las lineales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un sistema lineal, bueno, un sistema lineal pues es cuando, por ejemplo, ¿no? Acá tú tienes la incógnita X y la incógnita y acá lo que va a aparecer es la X multiplicado por unos números, unos coeficientes, ¿no? Por ejemplo, 3 y acá aparece también la Y multiplicado por algún coeficiente, ¿no? Acá igualito. Esto se dice un sistema lineal. Aquí la X no aparece con cuadrados o con cubos o no aparece X por Y en esta parte. Solo aparece estas combinaciones lineales de X y Y, ¿no? Esto y esto, algo así. También podría aparecer obviamente aquí una función de la variable independiente, ¿no? T, por ejemplo, así. Por ejemplo, eso de ahí, ¿no? Eso sí podría aparecer, no hay problema. Pero lo que yo digo aquí es que la variable X y Y, como ves ahí, no debería estar con
potencias no deberían estar multiplicándose, ¿no? Deberían ser, como su nombre lo dice, lineales estas expresiones. Aquí al costado puede estar sumándose sí una función de t, ¿no? Como t al cuadrado o 2t, eso sí, no habría ningún problema, ¿tá? Eso no hay problema. Puede estar o como que tampoco podría, no podrías, no lo colocaríamos, ¿no? Podría estar así también. Eso sería un ejemplo, ¿no? Vamos a colocar otro mejor. Igual, ¿no? 3x más 2y, 4x menos 3y, más aquí, ¿no? Se le puede poner t al cuadrado menos 2t, ¿no? Ambos son ejemplos de sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? Ya, este es un ejemplo de un sistema lineal, este también es un sistema lineal. Esto de acá ya es la representación más general, pues, ¿no? De un sistema lineal con más incógnitos. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Entonces, cuando yo tengo un sistema lineal, jóvenes, un sistema lineal lo podemos expresar de forma matricial, ¿no? Algo así como cuando estudiábamos sistemas de ecuaciones lineales en álgebra lineal, ustedes podían representarlo en forma matricial. Entonces, un sistema diferencial, ¿no? De ecuaciones lineales también lo podemos expresar en forma matricial, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de aquí, lo que hemos puesto acá, si lo expreso en forma matricial, esto sería así, ¿no? Esta primera columna se expresaría como la derivada de x. Esto de acá se escribiría así, donde los coeficientes irían aquí el 3, 2, 4 y menos 3. Eso de ahí sería una, un sistema, ¿no? Que está expresado en forma matricial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el de acá se puede expresar así, ¿no? X 3 2 4 menos 3 por X grande y acá iría esto de acá, podríamos escribirlo así, ¿no? Entonces, eso es, jóvenes, la representación o la forma de escribir un sistema en forma matricial, ¿ya? En un sistema. Muy bien, ¿está claro, jóvenes? Ahora, hay que tener en claro que cuando yo digo que tengo un sistema, no vayan a pensar siempre que lo que está multiplicando al X tienen que ser constantes, ¿no? Porque acá yo he puesto constante, constante, y de repente van a pensar que siempre debe ser una constante cuando estamos hablando de un sistema lineal. En realidad no, lo que debe estar multiplicando a X, que es lo que llamamos coeficientes, ¿no? Eso se llaman coeficientes. O sea, deben ser, pues, en realidad en general son funciones de t, ¿no? ¿No? Lo que no debe aparecer en un sistema, para que llamemos un sistema lineal, no debería aparecer productos de x con y, o x cuadrado por y, o potencias de x o potencias de y, ¿no? No deberían aparecer esas cosas. O sea, la forma para hablar de un sistema lineal tendría que tener la forma que está aquí en general, ¿no? Entonces, esto que he colocado aquí son ejemplos, ¿no? Claro, una forma más general, digamos, se podría escribir uno así, ¿no? X y acá pones Y. Pero acá le puedes multiplicar cualquier función de t, eso sí, ¿no? Puede ser como acá es una constante, pero acá le podría haber multiplicado t cuadrado, acá le podría haber multiplicado 2 a la derivada de y igual a acá x y acá y, entonces acá podría haber multiplicado 3 y acá podría haber multiplicado t. Eso sí, porque los coeficientes que están acá son funciones que solamente estarían dependiendo de t. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa estructura, estamos hablando de un sistema lineal,
¿ok? Y entonces este sistema, en el caso de acá, cuando lo llevas a forma matricial, quedaría así, pues, ¿no? Aquí iría t al cuadrado, 2 3 y t, ¿no? Así quedaría la representación matricial de este sistema. ¿Alguna consulta por ahí, jóvenes? Ya, muy bien. Ya está, eso es. Así, entonces, como digo, ahora nos vamos a enfocar bastante en los sistemas lineales. Y bueno, en el caso de que esta parte de aquí no aparezca como acá, ¿no? Acá no aparece esta expresión de aquí, acá no aparece, pues, ¿no? Entonces, estos casos de acá se le dice una ecuación autónoma. Disculpen, homogénea, ¿no? Cuando esta cosa de aquí es el cero, se dice homogénea. Y si esta expresión de aquí es diferente de cero, se dice no homogénea, ¿no? Por ejemplo, estos de acá son ecuaciones o sistemas homogéneos los dos, pero este de acá ya no es homogéneo, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna pregunta por ahí? Ya, muy bien, entonces parece que todo está claro. Ya, entonces creo que por ahí, hasta aquí podemos avanzar y a la siguiente clase lo eh, continuamos, ¿de acuerdo? Pero no sé si tienen alguna consulta ya para cerrar esto y algún comentario, pregunta, a ver, antes de cerrar la sesión. Sobre